Lo que la mente del hombre puede concebir y creer, puede lograrse. ¿Alguna vez has pensado que el secreto del éxito quizá no esté en cuánto trabajas, sino en cómo comienzas el día? Suena increíble, pero imagina que la diferencia entre una vida común y una extraordinaria podría estar en los primeros 10 minutos después de despertar. Cuando Napoleon Hill era solo un joven reportero de un pequeño periódico, sin dinero y sin fama, ya tenía algo que pocos poseen. Tenía control sobre sus mañanas. Mientras la mayoría dormía, él se levantaba antes del amanecer, se sentaba en silencio y dedicaba ese tiempo a pensar, planear e imaginar cómo dar el siguiente paso hacia sus objetivos. Sin lujos, sin aplausos, solo un hombre y su decisión. Esta simple elección de comenzar el día de manera consciente moldeó el destino de uno de los más grandes pensadores del desarrollo personal. Piensa, ¿cuántas veces has empezado el día en piloto automático, tomando el teléfono, respondiendo mensajes y abriendo redes sociales? Cuando esto sucede, no estás viviendo, solo reaccionando. Esto es lo que Napoleon Hill llamaba perder la dirección. Creía que el primer pensamiento de la mañana es como un capitán que decide hacia dónde va el barco. Si está distraído, cualquier corriente lo aleja del destino. Hill decía que la manera en que comienzas el día define la energía que te acompañará hasta el final. La ciencia moderna lo confirma. Investigadores de la Harvard Business Review demostraron que quienes dedican solo una hora de la mañana a pensar y planear tienen 23% menos estrés y 81% más productividad. Esto ocurre porque en las primeras horas después de despertar, el cerebro está en un estado de ondas alfa, un estado de calma y alta receptividad, ideal para establecer intenciones y enfocar la mente. Es como si el terreno de la mente estuviera fértil para plantar las semillas de ideas que florecerán durante el día. Pero ¿qué hace la mayoría? Siembra ansiedad. Apenas despierta, se sumerge en notificaciones, plazos, cuentas, mensajes y preocupaciones. El resultado es un ciclo de reacción constante donde todo parece urgente, pero nada realmente importante se logra. La sensación de prisa nunca desaparece. Entonces las personas creen que el problema es la falta de tiempo, cuando en realidad es falta de dirección. El día se convierte en una sucesión de incendios que apagar y la mente vive exhausta. Napoleon Hill entendió esto muy temprano. No comenzó a cambiar su vida con dinero o fama. Comenzó a cambiarla cuando aprendió a ganar las mañanas. Cada amanecer se preguntaba, ¿qué puedo hacer hoy que me acerque a mi propósito? Esta simple pregunta, repetida durante años, moldeó su mente para un progreso constante. Ese es el verdadero secreto del éxito. El éxito no depende de grandes decisiones esporádicas, sino de pequeñas elecciones diarias tomadas conscientemente. Imagina que mañana, antes de mirar el teléfono, te detienes 2 minutos, respiras profundo y te haces 3 preguntas. ¿Qué quiero sentir hoy? ¿Qué quiero lograr? Si comienzas el día con esta claridad, le das dirección a tu capitán interno. Tú decides el rumbo de tu barco, en lugar de dejarte llevar por las olas del día. Eso hacía Napoleon Hill cada mañana de su vida, y eso marcaba la diferencia. No necesitas lujo ni rituales complicados, solo una decisión consciente: recuperar tus mañanas. Los primeros 10 minutos después de despertar pueden ser la base para el resto de tu día y finalmente para toda tu vida. El éxito no es casualidad. Comienza con una elección sencilla que tomas cada día, antes de que el mundo te alcance. Protege tus primeros momentos y verás cómo todo cambia. El poder no está en las circunstancias externas, sino en tu decisión interna de dirigir el día en lugar de dejarte llevar. Elige conscientemente y tu vida será extraordinaria. ¿Qué acción me acercará a esto? Imagina que escribes tu respuesta. Solo 3 palabras: claridad, fuerza y enfoque. No toma más de 1 minuto, pero cambia completamente la energía de tu día. Cuando escribes lo que quieres sentir, tu cerebro comienza a buscar situaciones que refuercen esas emociones. Empieza a trabajar a tu favor, no en tu contra, y eso marca una gran diferencia. Mucha gente cree que necesita más tiempo para cambiar su vida, pero Hill mostraba que no es tiempo lo que falta, sino decisión.
Un día desordenado refleja una mente que aún no ha tomado el control. Esa elección comienza en el momento en que suena el despertador. Si dejas que el mundo dicte las reglas, pasarás el día apagando incendios que no son tuyos. Si tomas el timón, enfrentarás los desafíos con claridad y determinación. Lo más importante es que las mañanas no necesitan ser perfectas, solo tuyas. No importa si tienes hijos, trabajo pesado o horarios apretados. Incluso 5 minutos pueden usarse intencionalmente para reflexionar, agradecer, planear o simplemente respirar. Esa es la semilla del liderazgo personal. Hill decía que el fracaso surge al permitir que las circunstancias controlen tus pensamientos y el éxito nace cuando decides controlar las circunstancias con la fuerza de tu mente. Lo que determina quién serás al final del día no es lo que sucede, sino lo que permites que suceda dentro de ti en las primeras horas de la mañana. Mientras el mundo duerme, en el silencio antes del ruido, decides tu destino. Si hoy sientes que la vida está fuera de control, quizá no sea falta de suerte, sino que aún no has decidido comenzar el día con dirección. Como decía Napoleon Hill, quien no toma decisiones está condenado a vivir bajo las decisiones de otros. Existe una fuerza silenciosa que separa a quienes solo viven el día de quienes lo dominan, desde el primer momento en que abren los ojos. Hill decía que pequeñas victorias diarias construyen grandes logros, algo que la ciencia moderna confirma. Si realizas algo temprano en la mañana, aunque sea una tarea sencilla, tu cerebro libera dopamina, el neurotransmisor de la motivación y la sensación de progreso. Esta energía invisible te acompaña durante todo el día, impulsando decisiones, enfoque y confianza. Lo contrario también es cierto. Cada vez que pospones algo importante, tu cerebro aprende a acostumbrarse a la inercia. Es como enseñarte a ti mismo a evitar la victoria. La procrastinación no es falta de tiempo, es falta de dirección y prioridades. Cada pequeña decisión postergada mina tu energía. Por eso, los grandes realizadores entienden que la primera hora del día es un campo de batalla mental. No se trata de despertarse más temprano, sino de empezar con una elección que represente avance. Piensa en las mañanas en que te levantaste decidido y enfrentaste algo que habías pospuesto por días. Esa conversación incómoda, un entrenamiento difícil o un proyecto que requería valor. ¿Recuerdas la ligereza que sentiste después? La claridad, la sensación de que el día entero se volvió más fácil. Ese instante demuestra la fuerza de los primeros minutos de tu día. Es cuando decides si serás arrastrado por los acontecimientos o tomarás el control del timón. La dirección de tu vida no está determinada por el azar, sino por decisiones conscientes en la quietud de la mañana. Estas pequeñas victorias construyen con el tiempo un fundamento más fuerte que cualquier excusa o circunstancia externa. Esto sucede porque el cerebro interpreta esta primera victoria como una señal de dominio. Entiende que tienes el control y pasa el resto del día intentando mantener este estado de coherencia. John D. Rockefeller, el hombre que construyó un imperio cuando el mundo aún creía que el petróleo era una inversión arriesgada, estaba obsesionado con esta idea. Comenzaba el día antes que todos. Elegía la tarea más desafiante y la completaba en las primeras horas de la mañana. Este hábito le daba una ventaja mental invaluable. Mientras otros todavía se preparaban para enfrentar el día, él ya había conseguido su primera victoria y establecido un sentido de control. Este impulso psicológico lo mantenía imperturbable incluso durante crisis que devastaban mercados y fortunas. Pero esta lógica no solo se aplica a multimillonarios o empresarios legendarios. Un estudio de la Universidad de Duke reveló que más del 40% de las acciones que realizamos diariamente son hábitos inconscientes. Esto significa que si tus mañanas están dominadas por distracción, procrastinación y decisiones impulsivas, esos patrones se extienden al resto del día sin que te des cuenta. Lo contrario también es cierto. Cuando la primera hora se marca con una acción significativa, se establece un patrón de comportamiento productivo y confiado. Ahora imagina a una persona común como tú. Se despierta y siente el peso de las obligaciones.
el correo pendiente, el desorden en casa, el proyecto inconcluso. En lugar de enfrentar lo más difícil primero, decide esperar la inspiración. Pero la inspiración no llega y el día pasa. El cansancio aumenta, la culpa se acumula. Al final se convence de que el problema es la falta de tiempo, cuando el verdadero ladrón es la procrastinación. Y lo más peligroso es que esta pequeña derrota se repite día tras día hasta convertirse en parte de la identidad y moldear la autoimagen. La gran diferencia entre las personas que generan resultados y las que solo sobreviven está en esta primera victoria del día. No tiene que ser grandiosa. Puede ser simbólica, pero debe demostrar control. Hacer la cama, escribir 3 metas, leer durante 10 minutos o tomar una decisión que se había estado evitando. Estas pequeñas acciones crean un patrón de coherencia interna. Le dicen al cerebro, cumplo lo que prometo. Con el tiempo, esta simple afirmación transforma completamente la autopercepción. Pero si lo dejas para después, el después se convertirá en tu hábito y te robará energía sin que lo notes. Por eso muchas personas viven cansadas y sin entusiasmo, porque pasan el día tratando de compensar la pérdida de energía causada por no actuar en el momento adecuado. En términos neuroquímicos, es como intentar empujar un auto sin combustible, mientras el impulso necesario nunca se libera. La dopamina, que normalmente impulsa el enfoque y la motivación, no se libera, y el cerebro entra en modo de supervivencia. Ahora imagina que a partir de mañana decides ganar solo una batalla matutina al día. No 2, no 3, solo una. Esta simple decisión transforma tu estado emocional de manera notable. Imagina despertar, elegir la tarea que te bloquea y completarla antes de cualquier distracción. Este acto simple genera un efecto dominó en tu estado emocional. Cambia cómo caminas, hablas y enfrentas los desafíos. La mente comienza a comprender que eres alguien que hace lo que debe hacerse, incluso sin ganas. Aquí radica el secreto de las personas que siempre parecen un paso adelante. No esperan a la motivación para actuar, actúan para generar motivación. Han entendido que la primera victoria del día es el combustible que alimenta todas las demás y que este tipo de energía no se puede comprar, solo conquistar. Por eso mañana recuerda, una sola acción consciente al inicio del día puede cambiar por completo tu dirección y abrir un capítulo completamente nuevo en tu vida, estableciendo un patrón de éxito y confianza que se mantendrá con cada día que pase. Antes de tomar tu celular o pensar en todo lo que tienes que hacer, pregúntate, ¿cuál será mi primera victoria de hoy? Escoge una sola cosa, cualquiera que sea, y ejecútala. El mundo no cambiará en un día, pero tú sí, y ese cambio será el primer indicio de que recuperaste el control de tu vida. Durante la Gran Depresión de 1929, cuando miles de empresas quebraron y millones de personas lo perdieron todo, Napoleon Hill también vio su mundo derrumbarse. Sus libros dejaron de venderse, quedó endeudado y vivió por un tiempo al borde de la miseria. Pero incluso en esa etapa oscura, mantuvo un hábito que lo acompañaba desde joven. Levantarse temprano, antes de que saliera el sol, sentarse en silencio y planear su día. Creía que mientras controlara sus mañanas, tendría control sobre su destino. Y fue precisamente esto lo que lo mantuvo firme cuando todo parecía derrumbarlo. Hill sabía que la forma en que comienzas el día es el entrenamiento más poderoso para enfrentar los golpes inesperados de la vida. La mayoría espera al caos para aprender a ser fuerte. Quieren desarrollar resiliencia en medio de la tormenta, cuando ya están mojados, con frío y cansados. Pero la fuerza no nace en la crisis, se construye antes, en las pequeñas pruebas que enfrentas a diario. Por eso las mañanas son el verdadero campo de entrenamiento de la mente. Cuando decides levantarte a la hora indicada, aunque no tengas ganas, cuando tomas una ducha fría, haces ejercicio o simplemente permaneces en silencio resistiendo la ansiedad de tomar el celular, estás fortaleciendo músculos invisibles, disciplina, enfoque, valor y control emocional. Investigadores de la Universidad de Columbia comprobaron que quienes enfrentan pequeños malestares intencionales
como levantarse con la primera alarma o realizar tareas que generan resistencia, desarrollan niveles más bajos de ansiedad y mayor capacidad para tomar decisiones bajo presión. Esto sucede porque el cerebro aprende simbólicamente que el malestar no es amenaza, sino crecimiento. Así se construye lo que Napoleon Hill llamaba la mentalidad inquebrantable, la habilidad de mantenerse tranquilo cuando el mundo enloquece. El fracaso no es el fin, es el examen final de quienes desean crecer. Hill fue puesto a prueba muchas veces. En uno de sus relatos más recordados, contó que tras perder casi todo en la crisis de 1929, estuvo a punto de dejar de escribir. Pero una fría mañana, al ver salir el sol por la ventana, tuvo un pensamiento simple que lo cambió todo. Todavía puedo elegir qué hacer con mi día. Esa percepción le devolvió el poder. Tomó su cuaderno, volvió a escribir sus metas y comenzó a trabajar, incluso sin motivación. Ese pequeño gesto de persistencia se convirtió en el primer ladrillo de una nueva etapa en su vida que lo llevaría a publicar uno de los libros más influyentes de todos los tiempos. Ahora piensa, ¿cuántas veces te has levantado sintiéndote paralizado, sin energía, creyendo que no soportarías otro día más? Todos pasamos por eso. Lo que diferencia a quienes se derrumban de quienes se levantan no es la suerte ni el talento, es la preparación. La resiliencia no surge en el momento en que caes, sino en el momento en que decides, una y otra vez, levantarte antes de caer. Es el entrenamiento diario lo que transforma la fragilidad en fuerza. Y esta práctica puede comenzar de manera sencilla, justo al despertar. Todos los días elige un pequeño desafío para tu mañana, algo que te saque de la comodidad. Paso a paso, una pequeña victoria tras otra, tu mente se fortalece, tu valor crece y recuperas tu vida. La verdadera transformación comienza aquí, no con grandes gestos, sino con la elección consciente de tu primera victoria. A veces basta con levantarse 15 minutos más temprano, meditar 5 minutos o simplemente pasar un momento sin revisar el teléfono. Estas pequeñas acciones pueden parecer insignificantes, pero enseñan una lección fundamental. Puedes controlar lo que sientes y lo que haces, incluso cuando no tienes ganas. Y cuando la vida te ponga a prueba, y lo hará sin falta, este entrenamiento silencioso marcará la diferencia. Winston Churchill, quien lideró a toda una nación durante la Segunda Guerra Mundial, también comprendía este poder. Él decía que la batalla de la mente se gana antes de la batalla en el campo. Cada mañana escribía, reflexionaba y fortalecía su espíritu antes de enfrentar el caos del día. Este hábito le otorgaba serenidad mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor. Al igual que Napoleon Hill, sabía que la guerra más difícil se libra dentro de la propia mente. Quien gana esta batalla interna está preparado para cualquier desafío externo. La gente quiere ser fuerte cuando llega el dolor, pero olvida que la fuerza se construye en tiempos de calma. Cada vez que resistes el impulso de quejarte, de posponer, de buscar comodidad, estás entrenando tu mente para los días en que el mundo parece injusto. Estás creando resistencia emocional, y esta fuerza no se obtiene con libros ni discursos, sino con la práctica constante y silenciosa de las mañanas. Así que mañana, al despertar, antes de preocuparte por los problemas del día, recuerda, ese primer momento es tu entrenamiento personal. Ahí decides si serás prisionero de las circunstancias o el comandante de tu propia historia. Napoleon Hill decía que cada obstáculo lleva en sí la semilla de un beneficio equivalente, pero solo quien está emocionalmente preparado puede ver esa semilla. Por eso, las mañanas no son solo un ritual de productividad, son tu campo de batalla personal. En esos momentos, aprendes a caer sin romperte, a perder sin rendirte y a seguir adelante incluso cuando nadie cree que lo lograrás. Esa es la verdadera definición de resiliencia. No volverse inmune al dolor, sino transformarlo en combustible para avanzar aún más lejos. Napoleon Hill creía que la mente humana es como un terreno fértil. Lo que siembras al amanecer florecerá durante el día, sea coraje o miedo, fe o duda, abundancia o escasez. Él decía que el pensamiento
es la fuerza más poderosa del universo. El destino de una persona se moldea primero por lo que cree posible. Por eso insistía en que las primeras horas de la mañana son sagradas. Es el momento en que la mente está clara, receptiva, como una página en blanco, lista para escribir la historia que vivirás en las próximas horas. Lo que pocos perciben es que al despertar el cerebro funciona en un estado de ondas alfa, donde la mente está más abierta a la influencia y la programación. Cada pensamiento tiene el poder de arraigarse más profundamente en el subconsciente que en cualquier otra hora del día. Por eso tantas personas repiten inconscientemente los mismos patrones. Se despiertan pensando, será otro día difícil, nada me sale bien, nunca lo lograré. El cerebro obedece, busca pruebas, filtra experiencias, refuerza miedos y crea la realidad en la que creíste al despertar. Napoleon Hill entendía esto como nadie. Afirmaba que el hombre es literalmente lo que piensa. Vivió esta verdad en todos los aspectos de su vida. Cuando era joven, trabajando como reportero, entrevistó a Andrew Carnegie. Esa conversación marcó su forma de pensar para siempre. Reconoció que la disciplina mental y la dirección consciente del pensamiento no son solo motivación, sino la raíz de toda transformación personal. La mañana no es un tramo cualquiera del día, es el escenario donde moldeas tu destino. El magnate del acero le dijo un día algo que cambió por completo su vida. La diferencia entre una persona común y una persona exitosa radica en su capacidad para controlar sus pensamientos. Hill tomó esta frase tan en serio que pasó más de 20 años estudiando e entrevistando a las personas más exitosas de su época para descubrir lo que tenían en común. La respuesta siempre llevaba al mismo punto. Todas ellas tenían una profunda y firme creencia en sí mismas, incluso cuando el mundo entero dudaba de ellas. Ahora piensa, ¿cuántas veces te has despertado y antes de siquiera levantarte de la cama decidiste que el día sería malo? ¿Cuántas veces te has mirado al espejo y dudado de tu propio valor? Cuando haces esto, estás alimentando la misma fuerza creadora pero en sentido contrario. Estás usando el poder de la fe para construir barreras. La mente no distingue entre lo real y lo imaginado, solo responde a lo que repites con emoción. Por eso Hill decía, todo lo que la mente puede concebir y creer puede ser alcanzado. No es una frase motivacional vacía, es un principio psicológico comprobado. Hill advertía que los pensamientos negativos de la mañana son como un veneno silencioso. Erosiona la energía, debilita la confianza y te convierte en un simple espectador de tu propia vida. Pero cuando decides intencionalmente llenar tu mente de pensamientos de poder y fe, comienzas a reescribir tu destino. Por eso recomendaba el hábito de mirarse al espejo al despertar y decir en voz alta, yo soy el creador de mi destino. Tengo control sobre mi mente. Soy capaz de lograr lo que deseo. Al principio, puede sentirse extraño o incómodo, pero esa incomodidad es señal de que estás reprogramando creencias antiguas. La verdad es que la mayoría de las personas quieren cambiar su vida, pero siguen repitiendo los mismos pensamientos que las llevaron a donde están. Quieren éxito, pero creen que no lo merecen. Quieren paz, pero alimentan la ansiedad. Quieren prosperidad, pero temen al dinero. Y el cerebro, fiel al mando, entrega exactamente aquello en lo que más crees. El poder de la creencia no está en esperar milagros, sino en actuar como si ya fueran posibles. Así que, mañana, cuando suene la alarma, no permitas que el primer pensamiento sea de miedo, escasez o duda. Usa los primeros minutos para crear en tu mente la imagen de la vida que realmente quieres vivir. Visualízate alcanzando tus metas, siéntete capaz, dite a ti mismo que es posible. Haz de esto un ritual diario, no una excepción. La verdad es simple, todo gran cambio comienza en silencio, dentro de ti, mientras el mundo aún duerme. Y lo que elijas creer en ese instante será la base sobre la que se construirá tu día, y poco a poco, toda tu vida. El éxito no surge por azar, sino por la manera en que despiertas, piensas y actúas en las primeras horas de la mañana. Justo en ese momento de silencio,
plantas las semillas de tu destino. Lo más importante de todo lo dicho es entender que cada mañana es una nueva oportunidad para empezar con propósito, fortalecer tu mente y alinear tus pensamientos con lo que realmente deseas construir. La clave del éxito no está en trabajar más, sino en comenzar el día de la manera correcta, con dirección, fe y disciplina. Si este mensaje te ha tocado, no te detengas aquí. El próximo video que aparece en tu pantalla te llevará aún más profundo en este viaje de autodominio y transformación interior. Allí subirás un nivel más en tu camino hacia la sabiduría y día a día te volverás un poco mejor, un 1% más que hoy. Te agradezco por haber estado conmigo hoy y te espero en el próximo video.